buenos días. Pues para aquellas personas que quieran hacer sus consultas van a poder escribirnos al 720-63589 y llamarnos también al 214-8401. Por si acaso el programa de hoy lo van a encontrar en minutos nada más también en nuestras redes. Búsquenos como doctora Viayala o Karen Ramírez Andia-periodista. Pues queremos por supuesto hablar de estos temas, siempre siguiendo también todas sus sugerencias. Gracias además por estar pendientes de doctor Viayala. Comenzamos hoy, hablamos acerca de dolor de cuello o cervicalgia, pero pues para muchos de nosotros es dolor de cuello de una manera mucho más sencilla y fácil para poder comunicarnos. Así que si tiene preguntas, llámenos, escríbanos una vez más, háganlo con anticipación, por favor, así pues damos respuesta absolutamente a todas sus consultas. Hoy vamos a hablar de este tema junto a la licenciada Shirley Oros, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá en su programa. Gracias por acompañarnos. Comenzamos entonces. Dolor de cuello, nos decía, también es llamado, denominado como cervicalgia. Sí, realmente la cervicalgia, o generalmente conocido como el dolor del cuello, es una lesión que se presenta a nivel de las vértebras cervicales. Es una de las lesiones más comunes y frecuentes. ¿Por qué? Porque la parte cervical es la parte más móvil de la columna. Entonces, tanto el dolor cervical como la lumbar son las más frecuentes. Esta cervicalgia se puede presentar por varios factores, pueden ser factores mecánicos, inflamatorios. Entre los factores mecánicos tenemos posturas constantes, repetitivas. El famoso estrés genera una cervicalgia, que es una contractura a nivel de los músculos cervicales. Se puede presentar en personas mayores por una artritis, por una artrosis cervical. Los famosos picos del loro se pueden encontrar a ese nivel. También puede formar parte de lo que es un síndrome del latigazo cervical. En realidad el término cervicalgia abarca muchas lesiones que causen dolor en la parte del cuello, pero son muchas lesiones. Lo complicado es que cuando una cervicalgia a veces la tenemos y la dejamos pasar de largo, puede traernos a la larga más consecuencias. Primero es una contractura muscular simple, pero o no estamos diagnosticando que hay una artritis, una artrosis, no hacemos un examen complementario para diagnosticar, puede generar una rectificación cervical y eso es mucho más complejo de tratar, ¿no? O incluso hay un síndrome muy común que es el síndrome posicional, el vértigo posicional, que es cuando la persona está mareada, tiene mareos, el vértigo, el famoso vértigo. Eso también me genera una contractura muscular, o viceversa. Puede generarme un vértigo, la postura que tenemos, la contractura que hay a ese nivel, ¿no? Se puede presentar en todas las edades, absolutamente todas las edades, desde niños, adultos, jóvenes. El estrés es un factor muy predominante. Bien, entonces a todos nuestros amigos, esa como parte introductoria del tema que estamos desarrollando hoy. Pueden comunicarse con nosotros, aprovechen estos minutos, ya que el dolor de cuello, si no me equivoco, licenciada, pues es bastante común. Escuchamos entre familia muchas veces, no he dormido bien, por ejemplo, no tengo un dolor de cuello. ¿Cuándo se convierte en una lesión? Bueno, esa es una lesión diferente que genera dolor de cuello, es una tortícolis. Es por una postura errónea al dormir, por una postura que no ha sido buena al dormir, que va a generar una tensión de un lado del cuello, que va a generar una posición que el paciente no va a poder movilizar el cuello, va a haber dolor, entonces hay un acortamiento de la parte de la musculatura. Ese es otro tipo de dolor de tortícolis que va a generar un dolor en el cuello, ¿no? Como les decía, es bastante común, se puede presentar en absolutamente todos. Tortícolis incluso hay en niños, en recién nacidos. Y es algo muy crónico. ¿Por qué? Porque las mamás tienden a ponerlos de un solo lado cuando duermen, ¿verdad? Se los pone de un solo ladito y dicen, no, es que no quiere dormir del otro lado. Entonces eso me puede generar un acortamiento muscular, generándome una tortícolis, que es bastante crónico para el niño. Otra que es muy frecuente, y eso ya también se cronifica, es una cervicobraquialgia, que quiere decir que hay una contractura muscular, hay una lesión a nivel cervical, pero me va a afectar los nervios a nivel de los brazos. Entonces ya va a haber adormecimiento en las manos, pesadez en los brazos, va a haber cansancio continuo, el paciente se queja mucho de estar decaído, no tiene ganas de hacer muchas cosas, coger las cosas es difícil porque las manos las tiene muy suaves, es como que siente hormigueos en los brazos. Tiene un dato muy importante porque generalmente los pacientes con cervicalgia también tienen un problema en el comportamiento, están aburridos, porque es algo muy molesto, ¿no? Se le genera tanta contractura, esa contractura me genera la anteriorización de la cabeza y eso me desencadena un montón de
de signos y síntomas que van a aumentar y van a producir otras lesiones. Pues una amiga nos comentaba hace unos días, licenciada, nos escribía y nos sugería el tema, pero al mismo tiempo nos comentaba acerca del dolor de cuello, que sentía que ya sea que se irradiaba o también que sentía el dolor en la parte de la nuca. Por ejemplo, ¿puede generarse también ese dolor en este sector de nuestro cuerpo? Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a nivel de cervical nosotros tenemos músculos muy importantes. Entre ellos, voy a tratar de que me entiendan, está el esternocleidomastoideo, que viene desde este punto de la nuca y viene por acá adelante. Por detrás del oído, exacto. ¿no? Entonces cuando hay una tensión por estrés, hay una contractura muscular, automáticamente el esternocleidomastoideo, que es todo este sector, tiende a contracturarse. Otro es el trapecio superior. El trapecio superior está detrás de la nuca y baja hasta este nivel, para que me entiendan. Entonces, cuando hay contractura, hay dolor a nivel de la nuca. Se debe tratar al paciente con dolor de cuello o cervicalgia, se debe tratar en conjunto. No solo se puede tratar el cuello, se tiene que tratar a nivel de la cabeza, la parte posterior, se tiene que trabajar la parte cervical e incluso se tiene que trabajar a nivel de los brazos, porque es una musculatura que va a atacar a varios puntos. Y cuando uno no trata la parte cervical, por lo mismo, por biomecánica, tratan de hacer esta posición porque jalan y hay un dolor. O los pacientes dicen, está duro. Esos son los puntos gatillo. Entonces hay que eliminar esos puntos gatillo. ¿Para qué? Para que ceda ese dolor, esa tensión que tiene el paciente. Esta misma tensión que hay genera mareos en el paciente. Ahora bien, ¿por qué es importante diagnosticar y hacer una evaluación? Porque se puede confundir con una simple contractura muscular, un estrés crónico que está generando mareos, o puede ser otra patología de un proceso inflamatorio o incluso, no sé, una radiculopatía más compleja. Entonces hay que hacer una evaluación para ver si es solamente muscular que me está generando esa tensión a nivel de la nuca, ese dolor a nivel de la nuca, la pesadez, la dificultad para moverme. A veces nos quita incluso el apetito, nos quita las ganas de hacer muchas cosas. Muchos pacientes he visto, niños, adolescentes que van al consultorio porque el papá dice que le duele la espalda y no quiere hacer nada. Todo el día está recostado en la cama. Y eso es normal, está con una contractura muscular, hay dolor, hay tensión, hay dificultad de mover las manitos, entonces todo eso le va a generar ciertas actitudes en el paciente, como el no tener ánimos para hacer muchas cosas. Esto es cuando se cronifica. Pasa lo mismo, cuando empezamos con la signosintomatología y nos tomamos un relajante muscular simplemente, esto va a ir cronificándose más. Entonces, ya no solamente se va a quedar a nivel de la nuca o a nivel cervical, también, aparte de las manos, puede bajar por debajo de la escápula, que es muy común que también afecte a uno de los músculos que está debajo de la escápula. Entonces, el paciente se queja porque mueve los brazos y tiene como una agujita que le pincha. Ejercicios, licenciada, masajes, por ejemplo, sin acudir a un especialista, por ejemplo, un fisioterapeuta previamente, pues realizarnos viendo en internet o porque por la costumbre, digamos, de nosotros mismos poder suavizar nuestros músculos, ¿son aconsejables? Claro que sí. En el caso de que solo sea una contractura muscular, de que no sea tan crónico el dolor, sí, es un lugar apto y fácil de que nosotros podamos trabajar. Se trabaja con las manos y se puede ir relajando la musculatura e incluso elongando la musculatura. Movimientos de flexión, extensión de la cabeza van a ayudar a liberar la tensión de la columna, ¿no? De la columna cervical. Entonces sí es bueno. También es importante, datos importantes como la ergonomía laboral. Generalmente las personas que trabajan frente a una computadora en esta posición, porque la computadora no está a la altura, van a generar una tensión a nivel cervical. Entonces esa es una alteración mecánica que va a generar una cervicalgia. Entonces la ergonomía es muy importante porque tiene que estar a cierta distancia de la computadora, o las mismas tareas cuando los pequeños hacen, la mesa no puede estar tan baja porque tienden a hacer esta posición. Entonces aparte de generarme la cervicalgia, me van a generar otras lesiones como una hipercifosis o alteraciones posturales que se podrían evitar e incluso evitar ir a los especialistas si se tiene todo de una manera sana, de una postura sana, quiero decir, todo con ergonomía. Y esto de la ergonomía lo pueden encontrar en internet, cómo se sube un auto, a qué distancia tiene que estar el televisor, a qué distancia tiene que estar la computadora, la mesa, la silla. Entonces con todo esto se puede evitar lesiones.
Perfecto. Tenemos algunas preguntas, vamos a dar lectura a continuación. Hoy hablamos acerca de dolor de cuello. Ustedes pueden realizarlas también. Escríbenos al 720-63589. Buen día, nos dice felicidades por el programa. Quisiera saber acerca de un dolor bastante profundo que siento en la parte del cuello. Incluso siento que se me está inflamando en este sector. Quisiera saber el por qué. En este momento yo sí trabajo en oficina, soy secretaria. Estoy en la computadora, nos dice más de 8 horas al día, pero quisiera saber qué podría ser esa inflamación además del dolor. Nos dice muchísimas gracias por su consulta. Bueno, la inflamación va a generar los signos de dolor, calor en el sector. Hay que ver la edad que tiene la paciente para ver si es realmente solo una contractura muscular. El detalle de las contracturas es que pueden ser profundas. Uno toca acá superficialmente y no siente dolor, pero uno llega a hacer la evaluación y la musculatura, la más profunda, es la que está afectada. Entonces hay que ver la edad para ver si no es otro problema asociado, que pueda ser una artritis según la edad o una artrosis. Si siente mucha inflamación, si siente calor, habría que pedir una radiografía para ver si hay picos de loro que nos van a dar un diagnóstico de si estamos empezando con una artrosis en la columna cervical, ¿no? Importante también resolver la duda sobre si es que se puede identificar ya sea artritis o artrosis a través del dolor de cuello. Podría identificarse según el dolor y la inflamación que genera. Una artritis, que es poco frecuente a nivel cervical, es más frecuente una artrosis, va a presentar inflamación, va a haber calor en ese sector, va a estar colorada la piel a ese nivel, si fuera una artritis. Esos son los signos de una inflamación. Ahora, si fuera una artrosis, el dolor va a ser constante, va a ser como que hubiera como un pinzamiento a ese nivel. Entonces, eso, para corroborar la información, vamos a tener que pedir exámenes complementarios como una radiografía o un examen de sangre, ¿no? Para ver si es una artritis. Bien, siguiente consulta. Vamos a dar lectura a continuación. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que el frío podría producir el dolor de cuello y cómo poder protegernos en todo caso. Nos dice muchísimas gracias por su consulta. El frío en todo caso podría aumentar la sensación del dolor, pero no es quien produce el dolor. Cuando uno tiene una contractura, una artritis, una artrosis, el frío tiende a aumentarme la signosintomatología, pero no me la produce. Creo que me estoy dejando entender, ¿verdad? Yeah. ¿Y cómo podemos evitar tener una cervicalgia? Pues con movimientos. Elongaciones cervicales, izquierda, derecha, mover el cuello de un lado al otro, adelante, atrás, poder hacer masajes, automasajes. Lo decía antes, el cuello es un sector muy fácil de poder trabajar uno solo. Entonces uno puede poner las manos y empezar a relajar la musculatura. Bien, siguiente consulta. Buen día, felicidades por el programa. Tengo una pregunta. Mi mamá tiene 73 años. Ella está ya encorvadita, nos dice, y siente bastante dolor en el cuello. Lo que no sabemos en casa es si es que realizarle algún masaje y cómo, nos dice. Esto por la jorobita que ella tiene a su edad. Muchísimas gracias por realizar su pregunta. Bueno, en el caso de la pregunta, cuando hay una hipercifosis, en este caso de la adulta, de la jorobita, va a generar contractura muscular y no solamente a nivel del cuello, va a generar dolor a nivel de toda la espalda. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de defenderse, la columna está yendo para adelante y los músculos no entienden por qué, entonces tienden a contracturarse. Los masajes le van a ayudar bastante porque van a aliviar el dolor. Cuando nosotros hacemos un masaje producimos mayor irrigación al músculo. La irrigación al músculo lo va a nutrir y por tanto se van a liberar. Ahora bien, es prudente no hacer un masaje tan fuerte porque hay que ver si esta paciente tiene osteoporosis. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en esa situación, pero un masaje sencillo con algún antiinflamatorio, incluso con un poco de calor, porque el calor, repito, va a producir irrigación del músculo y va a disminuir el dolor, la señora va a sentirse un poco mejor, ¿no? Pero no tanta la presión si es que hubiera osteoporosis. Bien, tenemos otras consultas, gracias a quienes se están comunicando con nosotros. La señora Juan está, adelante, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, tengo una pregunta. Adelante, la escuchamos. Tengo 25 años, pero a los 23 años mis manos se han empezado a chuecar. No sé si será osteoporosis, quisiera saber, pero no me duele nada, pero tiene una curvatura, digamos. ¿Ambas no manos? todo, solo mi mano meñique y el que sigue. ¿De ambas manos? Sí, se ha encurvado un poquito, digamos, pero
en forma de luna, digamos. ¿Mamá, Pero no papá tanto. sufrían de este problema? No me duele, pero sí me preocupa. Ya. ¿Sus papás, nuestra querida Juanita, padecían también de este problema? ¿O alguien en casa? No, no han tenido ninguno de mis papis ese problema. Bien, ¿alguna pregunta, licenciada? No, habría que ver desde cuándo, el año pasado nos El año dice. pasado nos dice, ¿no, doña Juanita? ¿Sí? En las mañanas hay molestia, hay adormecimiento en las manos, como que están un poco más difíciles de moverlas. No, pero lo único que me duele es cuando lavo, digamos, demasiada agua, digamos, ropa, algo así. Bueno, en este caso Gracias, Juanita. Bueno, en este caso podríamos estar hablando de una artritis. La artritis no es solo un tipo, son un montón de tipos de artritis. Cuando hay una deformación en las articulaciones, no la estamos diagnosticando porque lógicamente tiene que asistir a un reumatólogo. El reumatólogo va a pedir los exámenes y va a diagnosticar qué tipo de artritis es. Sin embargo, una de las frecuentes es la artritis reumatoidea deformante. Entonces las articulaciones lentamente van deformándose y en ocasiones no generan dolor. Cuando después de que ya ha terminado de deformar, de generar estas lesiones a nivel de las articulaciones, puede empezar el dolor. Entonces ahora es joven. Lo importante es que vaya a un reumatólogo y el reumatólogo haga los exámenes pertinentes para diagnosticar y tratar lo más pronto posible, porque la artritis, a diferencia de la artrosis, es muy rápida. Entonces empieza hoy y puede ir avanzando de manera pronta. La artrosis es lenta, empieza hoy hasta que el cartílago se desgasta y mucho más tiempo. Bien, a nuestra querida amiga entonces, Juanita, gracias por comunicarse y no se nos descuide, por favor. Busquemos apoyo, busquemos ayuda con relación a este tema. La sugerencia para empezar es algún reumatólogo. Muchísimas gracias por su confianza. Tenemos más consultas. Hola, buenos días. Nos dice, tengo 45 años, me duele la nuca y el cuello. ¿Cómo puedo tratar este dolor? Gracias a la señora Ana por comunicarse. 45 años, bueno, lo importante es, repito, hacer el diagnóstico de haber una contractura cervical. Lo más importante que puede hacer es fisioterapia. ¿Para qué? Para relajar la musculatura, diagnosticar si este dolor de la nuca y la cabeza es por una contractura muscular, por una lesión cervical mecánica o si hay otro factor. Entonces lo más importante es que acuda o bien al fisioterapeuta o al traumatólogo, porque ambos son los que van a decidir qué tipo de tratamiento necesita. Perfecto. Tengo una pregunta similar, pero en una persona de 40 años. Tal vez algunos signos de cómo nosotros identificar que se está convirtiendo en un problema crónico, porque fuera de cámaras lo decíamos, a veces nos acostumbramos al dolor y no tomamos cartas en el asunto. Exactamente. Lo que pasa es que la cervicalgia o la misma lumbalgia son dolores que las personas las toleramos. Entonces, al tolerar el dolor, dejamos que pase o simplemente nos tomamos un relajante. Pero no olvidemos que el músculo va a ir cronificando la contractura. Entonces, cuando ya es complicado el problema, cuando el paciente no puede dormir por el dolor, cuando el paciente tiene problemas en las manos porque hay adormecimiento, cuando el dolor en la nuca es constante porque ya no puedo estar, es muy pesada, siento pesada la cabeza, no puedo moverme, cuando tengo falta de apetito, ya estamos hablando de que la cervicalgia, tan simple como una contractura, se me está cronificando. Entonces hay que liberar toda la musculatura. Es importante que acudan donde acudan, puedan pedir quizás que se le haga una fibrólisis discutánea. La fibrólisis es una técnica que en poco tiempo puede liberar la musculatura. Por ejemplo, desde la fisioterapia, eso para nuestros amigos en casa, ¿no? ¿Qué tipo de tratamientos nos ofrecen? ¿Cómo puede coadyuvar contra este dolor para poder controlarlo y, por supuesto, poder encontrar una solución? Bueno, en la fisioterapia nosotros nos encargamos primero de liberar el dolor, segundo, de devolverle la actividad normal al paciente. ¿Cómo hacemos esto? Diferentes tipos y según la edad es el equipo que vamos a utilizar. No todos los equipos de fisioterapia son aptos para todas las edades. Uno de ellos, por ejemplo, el ultrasonido, que es excelente para la cervicalgia, no se puede aplicar en menores por el tema del factor de crecimiento, entonces podríamos lesionar el cartílago. Según la edad, se puede usar termoterapia, electroterapia. La fibrólisis discutánea es una maravilla para lesiones musculares porque me libera la tensión muscular. No es invasiva,
no es agresiva, no genera tanto dolor en el paciente, más sí lo ayuda. Y sobre todo que al finalizar o en medio de las terapias se le enseña una rutina de ejercicios al paciente y además que se le explica todo esto que estábamos hablando de la ergonomía laboral, ¿no? Tenemos otra consulta. Víctor está con nosotros. Adelante, buen día. Buenos días, estimada dama y a la doctora. Tengo 61 años y hace 3 semanas aproximadamente tengo un nieto, lo alcé en el cuello para que no se canse. Se agachó él hacia adelante. Desde ese momento tengo dolores en el cuello. No sé ¿Usted lo cuál levantó a su sería. nietito? Sí, ¿Ya? correcto. Entonces se agachó mi nieto hacia adelante y sentí un dolorcito en el cuello. Y desde ese momento ya no puedo, o sea, tengo constantes dolores y al dormir en la almohada, si me pongo muy alto me duele y si estoy de costado me duele. Esa es la consulta. ¿Qué es lo que debo hacer? Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, en este caso, por la mecánica de la lesión, puede ser que haya generado como un síndrome del latigazo cervical. ¿Por qué? Porque el niño estaba adelante y él hizo esta posición, pero fue de golpe el movimiento. Entonces ahí hay un síndrome del latigazo cervical. Lo que tenemos que hacer es tratar de no movilizar tanto el cuello. ¿Por qué? Porque hay una inflamación notoria a ese nivel. Entonces, no mover tanto el cuello, en lo posible, es difícil, no tenemos los exámenes, en lo posible tratar de usar un collarín para evitar estos movimientos hasta que se descarte que hay una lesión en alguna parte nerviosa y no solamente sea en la musculatura. Lo mismo, cuando tenemos un accidente de auto o cuando el auto frena de golpe, hay este síndrome de latigazo. Es el proceso que hacemos, hacia abajo y hacia arriba. Entonces, lo más importante es la fisioterapia, el tratamiento con el neurólogo, porque si hay un síndrome del latigazo cervical, el neurólogo va a pedir un tipo de examen para tratar con medicamentos específicos y también le va a solicitar la ayuda del fisioterapeuta. Muchísimas gracias, licenciada. Nuestro amigo, por favor, no se nos descuide con relación a este tema. Es importante, por supuesto, siempre estar pendientes y si es que nuestro cuerpo nos está comunicando algo, tenemos algún signo, algún síntoma, pues no debemos descuidarnos de ello. Su programa está más que todo para educarlos, para poder informarnos entre todos y si ustedes gustan poder comunicarse con las personas que nos acompañan, con los especialistas, con los médicos y fisioterapeutas, pues pueden hacerlo. También es una opción que les brindamos desde acá. Últimas recomendaciones, licenciada. Bueno, las recomendaciones importantes, primero en los pequeños, cámbienles siempre de posición, porque es muy crónico el dolor para ellos. Son chiquitos y es un dolor crónico. Traten de, cuando tengan el dolor, acudir o realizar ejercicios que eviten que el problema se cronifique. Y si lamentablemente ya el problema está cronificado, pues acudan a un fisioterapeuta, porque es importante eliminar la contractura o va a generar otros problemas como una rectificación cervical, que va a ser más crónico, ¿no? Y los ejercicios, estos ejercicios incluso los encuentran en internet. Hay muchos ejercicios que son fáciles de hacer. ¿Dónde podemos encontrarla? Bueno, el consultorio se encuentra en la Plaza Baroa, entre Pedro Salazar y 20 de octubre, justo frente al Ministerio de Defensa. Es el edificio Santa Mónica, en el Policonsultorio Santa Mónica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta una próxima. Gracias amigas por comunicarse, por llamarnos, por escribirnos. Mañana nuevamente en sus hogares, 11 en punto de la mañana. El programa lo encuentran en nuestras redes, por supuesto. Y si gustan el número de nuestro especialista, escríbame un mensajito y yo se los envío más adelante. Hablamos sobre cáncer de próstata mañana, así que tenemos una cita. No lo olvide, 11 en punto de la mañana. Nos vemos.